Muy buenas a todos, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro tutorial de pintado de figuras con Axis Repaint, ¿con quién si no? Hoy os traigo una review de un aerógrafo que me han mandado los de Gallery y nada, quería enseñaros qué es lo que me han mandado. Se trata del Mobius 02. Caja. Y ahí tenéis, esta es la caja del aerógrafo. Vamos a ver el contenido. Muy bien, viene con su protección. Ahí tenéis las gomitas para cambiarle lo que son las gomitas del obturador. Aquí tenéis las instrucciones que, bueno, pues si nunca habéis cogido un aerógrafo, os recomiendo encarecidamente que las leáis, y más cuando el fabricante pues ha dedicado su tiempo en hacerte una pequeña guía. Más que nada porque si antes teníais, o si no es vuestro primer aerógrafo, normalmente los aerógrafos, por ejemplo los chinos, vienen sin ningún tipo de instrucciones y no sabes qué hacer en ningún momento. Y con este la verdad es que, vaya, tienes una pedazo de guía, vaya tela, de cómo preparar el aerógrafo para empezar a pintar. En fin, la verdad es que está bastante bien. Y aquí tenéis este pedazo de aerógrafo. Buah, tengo muchas ganas de probarlo. Viene con un protector para la aguja. Independientemente, tiene su protector metálico para que, pues eso, si os cae al suelo o le apretáis, o sea, os cae encima de la mesa, pues que no estropeéis la aguja. La verdad es que el primer aspecto es una pasada, la verdad. El acabado está muy bien. Tengo ya ganas de enchufarlo al compresor y ver qué tal funciona. Y aquí tenemos el cap, donde va a ir la pintura. Esto, pues, vamos a enroscarlo por aquí. Según he visto en la página web, tienen distintos tamaños, ¿vale? Podéis comprar un tamaño un poquito más grande si vosotros hacéis pintura de figuras de tamaño, pues eso, tamaño 1,6 o 1,4, que imagino que querréis rellenar con más pintura, pues siempre podéis añadirle, cambiarle este cap y ponerle, pues eso, más pintura, y para no tener que estar continuamente cargando la mezcla de pintura que queráis. Pues bueno, aquí está el aerógrafo. La verdad es que no va nada mal el gatillo. La sensibilidad es bastante buena. Por aquí tenemos el lubricante para la aguja y los distintos componentes. La verdad es que nunca lo he utilizado, nunca me ha venido con ninguno de los aerógrafos que he comprado, y la verdad es que lo utilizaré. Imagino que hará que lo que es el funcionamiento del gatillo funcione mucho más suave. No lo sé, la verdad es que en eso no sé decir porque no he tenido anteriormente esto. Muy bien que viene ya con el suelta rápida. Esto, pues si en el compresor que vosotros tenéis o compráis el accesorio para el suelta rápida, pues con esto podréis conectar vuestro aerógrafo directamente sin necesidad de tener que enroscarlo y quitarlo cada vez. Simplemente con pulsar hacia abajo ya lo tenéis conectado, y pulsando hacia abajo ya lo podéis sacar. El suelta rápida, la verdad es que es muy práctico. Bueno, respecto a las funciones del aerógrafo lo principal para mí, ¿vale? Independientemente tiene algunas cositas pues que son más o menos importantes, pero una de las cosas que más me gustan es esta ruedecita de aquí. No todos los aerógrafos la tienen. No quiere decir que sea una cosa premium, porque hay también aerógrafos chinos baratos que la incluyen. Pero bueno, básicamente esta rueda lo que va a hacer es la misma función que vais a tener en el compresor para regular cuánta cantidad de aire, con qué presión va a salir el aire. En lugar de controlarla en el compresor, la vais a poder regular directamente en el aerógrafo.
¿Y esto qué es? Pues esto es una comodidad. A la hora de pintar hay muchas veces que vais a pintar con baja presión y otras veces pues con la presión normal. Lo más normal es que pues vayáis con la presión que trabajéis, por ejemplo con 1,8, con 2 bares, 2,5, lo que sea. Pero hay veces, por ejemplo, para hacer un punteado para la piel, yo por ejemplo lo pongo a muy poca presión y así pues lo que hace es que al tener muy poquita, al salir muy poco aire, la pintura que haya muy líquida, que tiene que estar también muy diluida, pues va a salir, en lugar de sacar digamos, un chorro de pintura homogéneo y una línea recta, va a salir un punteado. Y ese punteado, pues por ejemplo, se consigue con eso, con muy baja presión. Pues ese tipo de cosas son detallitos que hacen que este aerógrafo, la verdad es que valga la pena. Por otro lado, bueno, incluye también aquí esto que en el último aerógrafo que tenía, la verdad es que no lo tenía, lo voy a desenroscar para que se vea más claro. Vamos a quitarle esta parte de aquí. Y esto de aquí es, digamos, esta ruedecita que hay aquí es para, digamos, la fuerza con la que vas a tirar hacia atrás. Este es un aerógrafo de doble acción, quiere decir esto. Esto quiere decir que básicamente que tú puedes pulsar hacia abajo y saldrá el aire, y hasta que yo no pulse hacia atrás no va a salir la pintura. Entonces, básicamente lo que va a hacer esta ruedecita de atrás es ajustar la fuerza con la que tú vas a tirar el gatillo hacia atrás. Entonces, si esto lo abro al máximo, si no me equivoco, esto va a ser más frágil, correcto, mucho más ligerito. Así el gatillo está mucho más ligero. Si lo aprieto y lo dejo más juntito, el gatillo va a estar, pues eso, va a ser un poquito más firme a la hora de tirar hacia atrás. Bien, otra de las cosas importantes que tiene este pedazo de aerógrafo, vamos a poner otra vez la parte trasera, es el sistema de la aguja, digamos, de cómo va a salir de aquí. Es el nozzle, que ellos no recuerdo exactamente el nombre, cómo lo llaman, lo voy a buscar luego y os lo pondré. Esto de aquí, que es que lleva, digamos, el nozzle flotante. Pero estos han llegado más lejos y han hecho una... Joder, cómo brilla. Han hecho un nozzle especial. Vamos a ver si lo puedo enfocar. Ahí lo tenemos. Bien, bueno, y ahora vamos con la prueba a ver qué tal funciona. Nada, ya le he puesto el conecta rápida, lo que es el compresor ya lo tengo cargado. Así que cuando empiece a sonar pues cortaré el audio, pero bueno. Vamos a coger un poquito de agua, a ver, si no, mira, un poquito de thinner. Le echaremos unas gotitas en la cazoleta, en el cap, y vamos a ver qué tal. Vamos a coger, por ejemplo, este color que es muy bonito, el blue green, el azul verde, y así vamos a ver qué tal va este pedazo de aerógrafo. Vamos a removerlo. Y por último, una cosa que me gusta mucho a mí hacer es directamente con la mano, ¿vale? Si tenéis este tipo de lo que es la puntita que está completamente cerrada, podéis directamente con la mano taparlo y hacer las burbujitas para que se mezcle, y así lo que son las primeras capas de lo que primero que vayáis para el aerógrafo no vaya a ser thinner, porque era lo que había al principio. Ahora pues debería de salir ya directamente la pintura. Estupendo. Pues, ostras, no está mal. A ver. ¡Wow! A ver, que tengo aquí el cable un poquito escarbando, pero... Que funciona muy bien, o sea, la línea es finísima, es una pasada. Ahora lo he tenido un poquito sin utilizar, disparamos fuerte y... ¡wow! Apenas pulsando un poquito sale la línea perfecta. Y vamos
vamos a ver qué tal funciona lo que os comenté, por ejemplo, para hacer el punteado en las pieles, que es reduciendo de esta parte de aquí, reduciendo lo que es con la tuerquecita esta, cerrándole el flujo de aire a prácticamente lo mínimo. ¿Veis? Que ya está salpicando. ¿Veis? ¡Buah! Perfecto, de categoría. No sé si se acabarán de apreciar aquí las... A ver si lo enfoco. Vamos a ver aquí. Espero que se vea. Pero este es el punteado que buscamos cuando vamos a hacer esos detalles de la piel. Esto es una maravilla. Bueno, chicos, resumiendo, es un aerógrafo de doble acción. Como hemos comentado, pulsar el gatillo para soltar el aire y para que salga la pintura. Tenemos una rueda para ajustar cuánto de duro va a ir el gatillo. Tenemos también esta rueda trasera para bloquear el recorrido del gatillo, que esto no lo he comentado antes. Quiere decir, si yo le pongo al máximo, no va a dejar que el gatillo pues vaya hasta el tope. ¿Veis? Que le pone, este es el tope que le va a dar al gatillo, ¿veis? Con esto ya no puede soltar más pintura hacia atrás. Bien, muy importante el obturador flotante que hemos comentado también, ¿veis? Lo del nozzle. Y por último el ajuste en el aerógrafo para la presión del aire. Muy práctico. Así que nada, chicos, chicas, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, por cierto, el precio está, creo que está en unos alrededor de los 60-70 euros. Estaros atentos a las promociones del Prime Day. Creo que van a hacer buenas ofertas. Y nada, sin más me despido de vosotros. Muchas gracias por ver mis vídeos, como siempre. Y ya sabéis, darle like, subscribe y compartirlo con vuestros amigos. Un abrazo a todos, chicas y chicos.